historia clínica tiene tres partes fundamentales. Uno es la anamnesis. La anamnesis viene a ser lo que nosotros preguntamos, ¿ya? La interrogación que hacemos al paciente es en la anamnesis. Luego viene el examen físico, ¿no? El examen físico, ya en sí lo que nosotros examinamos, tocamos, palpamos, ocultamos al paciente, ese es el examen físico. Y luego viene ya la tercera parte, viene a ser ya hay una tercera parte que algunos le llaman resumen semiológico, que viene a ser los exámenes de laboratorio, tanto de sangre como de imágenes, y planteamiento del síndrome, del diagnóstico por síndrome. Acá en semiología lo que ustedes tienen que tratar es de llegar hasta el diagnóstico por síndrome. Luego, el diagnóstico por síndrome ya con los exámenes de laboratorio, imágenes, y más nuestro examen clínico, que es la anamnesis y el examen físico, hacemos un resumen y de ahí ya sacamos el diagnóstico etiológico, ¿ya? Entonces, la primera parte es la anamnesis, lo que nosotros preguntamos. La segunda parte es el examen físico, lo que ocultamos, palpamos, vemos, observamos. Ese es el examen físico. Luego viene la tercera parte, que es el resumen semiológico. Dentro de eso tenemos que los exámenes de laboratorio, sangre, imágenes, el diagnóstico por síndromes y el diagnóstico etiológico. ¿Quedó claro hasta acá? A ver. Ya, entonces, ahora vamos a empezar la historia clínica, el desarrollo. Vamos a ver la primera parte, que es la anamnesis. A ver, siguiente. Entonces, la anamnesis, como yo les decía, es lo que nosotros preguntamos, interrogamos al paciente. Nos va a decir la molestia que tiene, el tiempo que tiene la molestia, cómo se inició. También dentro de esto tenemos que algunos datos que nos proporciona el paciente, que es su edad, el sexo, grado de instrucción, la ocupación. Eso nos va a indicar el paciente. Con la anamnesis nosotros tenemos el 50% del diagnóstico. Ahora, la anamnesis también tiene sus partes. La anamnesis, la primera parte es la filiación. Escuchen, ¿eh? La filiación es la primera parte. ¿Qué es la filiación? Nos dice la edad, el sexo, el grado de instrucción, la ocupación, la procedencia, su estado civil. Esa es la filiación. Luego de la filiación anotamos los antecedentes. Preguntamos, ¿tiene antecedentes patológicos, quirúrgicos o hereditarios? Patológicos, por ejemplo, el paciente tiene diabetes mellitus, toma medicamentos, es hipertenso, también otro antecedente puede ser hipertensión arterial, toma medicamentos. Ese es un antecedente patológico. O puede tener una enfermedad poliquística renal, ese es otro antecedente. O el paciente ya está en hemodiálisis, insuficiencia renal crónica en hemodiálisis. Esos son los antecedentes patológicos. Los antecedentes quirúrgicos, por ejemplo, el paciente ha sido operado de un tumor renal. Paciente, cirugía de un tumor renal hace 3 años. Otro antecedente quirúrgico, paciente operado de vesícula, paciente operado de apéndice, paciente operado de vejiga, paciente operado de próstata. En esta parte de semiología renal nos importa eso, ¿no? Si el paciente no puede orinar, dice, doctor, viene la emergencia, no puedo orinar. No orino, siento que la vejiga está llena, desesperado por dolor. Lo primero que van a preguntar si se operó de la próstata o no. Que si no tiene ningún antecedente de cirugía de próstata, está con la próstata obstruida, demasiado crecido. Ya, entonces así vemos. Anamnesis, filiación, edad, sexo, grado de instrucción, estado civil, ocupación, procedencia. Esa es la filiación. Luego de la filiación vienen los antecedentes. Hereditarios, puede ser también que el paciente haya heredado un cáncer renal, puede ser que el paciente haya heredado una poliquistosis renal, puede ser que el paciente haya heredado algún trastorno tubular. Esos son hereditarios. Patológicos, puede ser que el paciente sea hipertenso en tratamiento con tal pastilla, puede ser patológicos, otro antecedente.
diabetes con tal tratamiento, ¿ya? Puede ser que también tenga antecedente patológico ya de insuficiencia renal crónica, que esté en hemodiálisis, en tratamiento ya con diálisis 3 veces por semana. ¿Por qué es importante este antecedente? Porque si el paciente viene con dificultad respiratoria, viene ahogándose un paciente a una emergencia, ustedes están de guardia o cualquier médico lo llama a un domicilio a evaluar un paciente, ustedes van, el paciente tiene antecedente que tiene ya enfermedad renal, que está en hemodiálisis, que el paciente presenta dificultad respiratoria, se ahoga, está que se ahoga, y tiene ese antecedente patológico de IRC en hemodiálisis, ¿en qué pensarían? A ver. ¿En una congestión pulmonar? Perfecto, esa es la respuesta, en una congestión pulmonar, en un edema pulmonar agudo. Entonces, un edema agudo de pulmón es indicación de transferir rápidamente al paciente a una unidad de shock trauma y una diálisis de urgencia, de emergencia. Para eso nos sirven estos antecedentes. ¿Ya? Muy bien, avanzamos, a ver. Entonces, acá, lo importante, pasamos eso de la afiliación, ya hemos hablado. Eso también. A ver, ahí déjalo, a ver. Vamos a, ahora, el paciente cuando viene a la emergencia o a la consulta, los pacientes nos pueden decir por lo menos 5 síntomas. Entonces, el arte del médico es discernir cuál es el síntoma que puede llevar a la muerte del paciente. Ese es el arte de interrogar. Entonces, siempre que hacemos anamnesis, hacemos la interrogación de la parte ya en sí de la enfermedad actual, tenemos que discernir cuál es el síntoma que pone en peligro la vida del paciente. Por ejemplo, yo les digo dolor de rodilla, dificultad respiratoria, adormecimiento de la mano, náusea. ¿Cuál sería el síntoma que pone en peligro la vida del paciente? A ver. La dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria. A ver qué dicen sus otros colegas. La dificultad respiratoria tengo. Entonces, ese síntoma tenemos que describirlo semiológicamente en nuestro relato de enfermedad. Tenemos que hacer así. Y concomitantemente, luego que hemos descrito la dificultad respiratoria, tenemos que preguntar al paciente cómo se inició, cómo aumenta, si en el decúbito dorsal o en la posición de sentado, cómo se alivia. Eso tenemos que describir en la historia. Luego, ya que hemos descrito que viene el motivo de consulta es paciente acude por dificultad respiratoria, que aumenta en el decúbito dorsal, que se inició de forma súbita, que calma al sentarse, que aumenta cuando toma agua, que no disminuye con el uso de medicamentos. Eso tenemos que describir en la historia clínica, que se inició hace 3 días. Entonces, y luego que hemos descrito ya la dificultad respiratoria, agregamos concomitantemente o además presenta náuseas, adormecimiento de mano, dolor de rodilla. ¿Ya? Siempre que interrogamos al paciente tenemos que ver cuál es el síntoma principal. Dentro del sexo, pues nosotros, es importante también el sexo, ¿no? Las mujeres, hay algunas mujeres las damas pueden presentar cáncer de cervix. El cáncer de cervix puede infiltrar los uréteres y produce una insuficiencia renal obstructiva, ¿no? Una uropatía obstructiva y el paciente entra en falla renal. Ese es el sexo. El varón, ustedes saben que la próstata es un órgano que se hipertrofia con los años. La hipertrofia de próstata puede obstruir la uretra y ocasiona también una uropatía obstructiva, una retención urinaria, ¿no? En esto, eso nos sirve, el sexo. El grupo étnico, los pacientes de raza negra, son pacientes que tienen más hipertensión arterial. La hipertensión arterial es poco
tiene más predisposición a tener esta enfermedad y por lo tanto la hipertensión arterial en estos pacientes, la mayoría a veces no llega a tener un tratamiento adecuado y rápidamente progresan a falla renal. Ya, siguiente. La ocupación, vamos a ver al final, ahí he colocado un estudio que se publicó en el New England, donde ellos encuentran que los trabajadores agrícolas, acá nosotros sabemos que en el Perú tenemos la parte agrícola está avanzando, hay más trabajadores agrícolas. Estos pacientes se encontró en este estudio que tenían más predisposición a tener insuficiencia renal crónica por el uso de los tóxicos, de los pesticidas, la deshidratación, el sol, tomaban poca agua. Todo eso predispuso a que tengan más insuficiencia renal. También los que cultivan arroz, también describen en este estudio, se infectan con leptospira y pueden presentar falla renal. Ya, esa es la ocupación. El domicilio también es importante para ver si hay alguna enfermedad endémica, como ya les había mencionado, la leptospirosis. Siguiente. Entonces ese es el motivo de consulta. Como ya les dije, tienen que siempre interrogar cuál es la causa de la enfermedad. El paciente le puede decir 5 síntomas, pero ustedes tienen que ver cuál es el que pone en peligro la vida del paciente. Por ejemplo, si yo les digo el paciente viene por síncope, por pérdida de conocimiento, y tiene el antecedente que está en insuficiencia renal crónica en hemodiálisis 3 veces por semana y viene por síncope, ¿qué dirían? Y viene con frecuencia cardíaca de 30. A ver, piensen. A ver, ¿qué pensarían? Miren, el paciente que tiene insuficiencia renal, que está en hemodiálisis, siempre tiene que retener un electrolito que se llama potasio, ¿ya? Entonces, el potasio es cardiotóxico. El potasio hace que el corazón, cuando se eleva el potasio a más de 6.5 miliequivalentes, el corazón tiende a presentar bradicardia. Y cuando presenta bradicardia, por decir, acá les he mencionado 30 latidos por minuto, el corazón no contrae y esa poca contracción no produce que el cerebro no perfunda adecuadamente. Entonces, si el cerebro no perfunda adecuadamente, podemos ir al 5. Por eso es importante diferenciar cuál es el síntoma más importante que lleva a la muerte del paciente. Luego que defino eso, voy y busco los antecedentes. ¿Qué antecedentes tiene? En este caso hemos dicho síncope, vino por síncope, y tiene insuficiencia renal crónica en hemodiálisis 3 veces por semana. Entonces yo tengo que relacionar mi síntoma más importante con el antecedente, y de ahí puede salirme un diagnóstico. Eso tiene que tener costumbre siempre, siempre. ¿Ya? Los antecedentes son importantísimos y también lo que ustedes preguntan, el síntoma más importante. Con eso ustedes sacan una conclusión diagnóstica. Siempre tienen que tratar de hacer eso para nefrología, para cardiología, para neurología, para gastroenterología, para todo. Por ejemplo, si yo le digo el paciente viene por trastorno del sensorio, viene por somnolencia, desorientación, y el paciente tiene antecedentes de cirrosis hepática, ¿en qué van a pensar? A ver, ¿cuál sería su presunción diagnóstica? ¿Encefalopatía hepática? Una encefalopatía hepática. Así tienen que pensar. Muy bien, avanzamos.
Entonces acá, la anamnesis, pues ustedes saben que el dolor lumbar muy pocas veces es expresión de una patología renal. Nosotros tenemos que diferenciar el dolor lumbar, puede aumentar o exacerbarse con el movimiento, o sea, es mecánico, ¿no? A diferencia del dolor renal, que es un dolor más sordo, que puede irradiarse a la región genital, hacia adelante también, hacia la región del hipocondrio, también puede derecho, también, o los hipocondrios puede irradiarse. Es un dolor tipo cólico intermitente, ¿no? Ese es el dolor renal, ¿no? Esas son las características del dolor renal, ¿ya? También tenemos que ver el color de la orina, ese es importante, el aspecto de la orina es importante. Vamos a hacer una clase de alteración de la orina. A ver, siguiente. Entonces, como yo les decía, la diabetes mellitus es una enfermedad que puede ocasionar pues el daño renal. También las enfermedades inflamatorias crónicas como la tuberculosis, las bronquiectasias, la colitis ulcerosa, todo proceso inflamatorio sistémico crónico va a producir depósito de amiloide a nivel renal y eso nos complica con una amiloidosis renal. Eso siempre tenemos que tener en cuenta. Y la amiloidosis renal pues lleva a la insuficiencia renal. También tenemos que tener en cuenta el volumen urinario. Si el paciente tiene poliuria, tiene oligoanuria, por decir, el término oligoanuria se refiere cuando el paciente tiene un volumen urinario en 24 horas menos de 400 mililitros minuto, ¿ya? Esa es oligoanuria. Poliuria cuando tiene más de 3 litros al día en 24 horas, orina más de 3 litros al día en 24 horas. Anuria es cuando el paciente orina menos de 100 mililitros en 24 horas. ¿Ya? Esos términos tienen que quedar claros. También hay el término enuresis. El término enuresis significa que el paciente orina más en la noche que de día. Esto se presenta, por decir, en pacientes de edad temprana, en niños, que a veces son de causa psicógena, ¿no? Se orinan en la cama, pero en algunos pacientes se ha encontrado que puede ser por un doble sistema pielocalicial, una alteración anatómica de las vías urinarias. No siempre estas enfermedades son psicógenas, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta la causa estructural. Siguiente. El lupus eritematoso sistémico también es una enfermedad que puede afectar a estos pacientes. Las mujeres son las que tienen más esta enfermedad y hace daño, hace nefropatía lúpica. También en las mujeres lo que puede suceder es la toxemia gravídica, la eclampsia, la preeclampsia, y eso también produce daño renal. Y también obliga pues ya al ginecólogo a terminar el parto, ¿no? También en los pacientes que tienen insuficiencia renal, que están en hemodiálisis o ya tienen insuficiencia renal, que está en estadio 3, 4 o 5, ya la dosis de medicamentos también tenemos que variar. No podemos dar la dosis de medicamento a un paciente que está con función renal normal y a otro que está con ya daño renal. ¿Por qué? Porque los medicamentos producen efectos adversos en estos pacientes renales. Producen bradicardia, por ejemplo, los beta bloqueadores pueden producir bradicardia, o darle digoxina a un paciente con insuficiencia renal, lo intoxicamos. Tenemos que ser bien cuidadosos. Cuando ustedes hacían internos, hay un Sanford, un libro, por ejemplo, cuando damos los antibióticos. Entonces, por ejemplo, el imipenem produce convulsiones. Si le damos una dosis, por ejemplo, a un paciente renal que está en estadio 3, en estadio 5, le damos la misma dosis que a un paciente que está con función renal normal, podemos hacerlo convulsionar. Entonces, siempre tenemos que graduar la dosis en este paciente renal. Siempre, para antibióticos, para antivirales, para beta bloqueadores, para uso de digoxina, para uso de anticoagulantes, para todo tenemos que graduar la dosis en estos pacientes, si no, los efectos adversos se van a presentar y vamos a tener problemas. Siguiente. La dieta también es importante. Estos pacientes, acá la disuria. La disuria significa dolor al orinar. Eso significa disuria, dolor al orinar. Polaquiuria significa que orina
muchas veces en el día, o sea, frecuentemente aumenta la frecuencia de la orina, pero orina de a pocos, ¿ya? Entonces, cuando el paciente, por ejemplo, viene con infección urinaria, le va a decir, doctor, tengo ardor para orinar. Ustedes no van a poner en la historia clínica ardor para orinar, pues eso lo puede hacer cualquier tipo de persona, ¿no? Ustedes son médicos, ustedes tienen que colocar tisuria. Y dice, tengo ardor para orinar, pero a cada rato voy y orino poquito. Entonces eso es que ha aumentado la frecuencia de la orina, colocamos polaquiuria. Pero cuando ustedes sean internos y tengan hospitalizado a un paciente con infección urinaria, no le van a decir, a su asistente que pasa a visitar con ustedes, no le van a decir, doctor, viene por ardor o por orinar y orina de a pocos. No, ustedes son médicos, ustedes tienen que decir, doctor, el paciente viene por disuria, polaquiuria y fiebre. Entonces ya el médico que está pasando a visitar con ustedes dice, ya tiene una infección urinaria. Siguiente. También las variaciones también que hay en el flujo urinario, también es importante en los varones. El aumento de la próstata a partir de los 50 años puede llevar a una obstrucción, ¿no? Como yo les decía. El paciente viene acude porque no puede orinar. Ustedes palpan en el hipogastrio, con una mano palpan el hipogastrio, y en el hipogastrio van a palpar como un globo duro. Quiere decir que la vejiga está llena de orina, no sale porque la próstata está obstruyendo. Eso se denomina globo vesical, ¿no? El paciente orina por rebosamiento y dice, doctor, orina poquito y se me mojo los zapatos. Dice, no tiene fuerza el chorro urinario. Y me duele, vienen desesperados gritando. Entonces, eso es porque la próstata está obstruyendo la vejiga, ¿no? Siguiente. Este es el dolor de las vías urinarias. Ya les había mencionado que clásicamente es una manifestación poco frecuente, pero cuando se presenta puede tratarse de una pielonefritis aguda, un cálculo renal o un tumor, ¿no? Pueden producir este dolor a nivel de la fosa renal. Siguiente. Pon el otro, a ver, doctor, ahora. A ver, por ejemplo, este es un artículo que publicaron en New England, ahora este año, en el 2020. Habla de la enfermedad renal crónica de causa desconocida en comunidades agrícolas. Por ustedes saben que acá en el Perú tenemos una población de trabajadores agrícolas, numerosa, ¿no? A ver, siguiente. Entonces, esta es la evidencia. Dice, la exposición al calor puede producir insuficiencia renal aguda por depresión de volumen, por esfuerzo físico extenuante, que puede ocasionar radiomiólisis. ¿Qué es radiomiólisis? A ver, ¿cómo definimos la radiomiólisis? Traumatismo de músculo. Ya, ¿y eso qué produce? Liberación de hemoglobina. Ya, y eso produce daño renal, ¿no? Entonces, eso puede suceder en el esfuerzo físico extenuante. Ustedes saben que estas personas levantan peso, caminan todo el día, eso puede ocasionar la radiomiólisis, y encima no toman agua, eso puede producir daño renal. Trabajadores jóvenes, trabajadores de la agricultura, en caña de azúcar, acá en el Perú hay caña de azúcar en el norte, banano también en la selva, expuestos al calor extremo. Imagínense en la selva cultivar el banano, ¿no? Calor extremo y trabajo extenuante. En El Salvador se estudió la elevación de creatinina sérica en 3 comunidades de caña de azúcar, por encima de los 500 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? En hombres y mujeres.
y por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. Encontraron pues que los hombres tenían 60% de tener daño, esta elevación de la creatinina, ¿no? 60%. Ya las mujeres menos, pues porque ellas no trabajan, ¿no? Sobre todo esto sucedía cuando estaban a menos de 500 metros sobre el nivel del mar. También había otros factores que podían contribuir a este daño renal, por ejemplo, como los AINES, el uso de metales pesados en los agroquímicos, las infecciones, el bajo peso al nacer también podría influir. Acá las infecciones más, lo que describen acá en este estudio era la infección por leptospira y también por virus, ¿no? Siguiente. Entonces encontraron estos síntomas más en pacientes de trabajadores de caña de azúcar. Síntomas con el estrés térmico. Acá encontraron entre los síntomas de los trabajadores con caña de azúcar, náusea, vómitos, cefalea, fiebre, espasmos, calambres musculares, dificultad para respirar e edema de pies y manos, ¿no? Siguiente. Son estudios que le hicieron de biopsia renal a estos pacientes. Ya también este estudio ha sido en Nicaragua, en El Salvador, también lo han hecho en China. A ver, ponlo a ver, siguiente. Es un estudio interesante. También encontraron que estos pacientes podían presentar hiperuricemia, ¿no? La hiperuricemia puede formar cristales de urato, de urato y precipitar a nivel renal y llevar a la falla renal, ¿no? Siguiente. Y esto aumentaba pues con el estrés térmico. Siguiente. Y este es el artículo, ¿no? Siguiente. Estos son los lugares donde se hizo: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Fueron comunidades agrícolas, netamente agrícolas, ¿no? Siguiente. Y ahí, como ustedes pueden ver, se ha puesto. La región, miren, México, la costa de México, Panamá, lo que ya revisamos, la edad, 20, 50 años. La raza, fueron más pacientes masculinos, 3-1 por mujer, ¿no? Entonces también encontraron una nefropatía en Mesoamérica, ¿no? Lo dividieron en 3 grupos: nefropatía en Mesoamérica, nefropatía en Chilancán, es otro tipo de nefropatía, y la nefropatía de Udán. Y acá están las ciudades, pues. En la India, ¿no? Lo de acá fue en los estados de la India, el Udán, la nefropatía Udanang, ¿no? En la India. Bueno, todos estos son trabajadores agrícolas, pues. Y lo que encontraron acá en las causas, miren, en las causas fueron el uso de tabaco, las infecciones por leptospiras, por hantavirus, por los pesticidas que se utilizan en la fumigación. Fue algo común en todos los grupos. Y también hubo enfermedades prevalentes como la malaria, ¿no? La malaria, el uso de arsénico, metales pesados, los pesticidas, el cadmio, que casi fue común. Vamos a ver qué más hay acá. Acá, ¿quiénes fueron afectados también? Los trabajadores en construcción, los pacientes que trabajaban en minas, pacientes que trabajaban en minas. Esos fueron los afectados, ¿no? Y los síntomas, la forma de presentación fue elevación de la creatinina, proteinuria, hiponatremia, hipomagnesemia, hiperuricemia. El ácido úrico se elevó en los 3 grupos, como mencionan. Hay hiperuricemia, elevación de la creatinina, hipocalemia, en algunos casos hiponatremia y hipomagnesemia, ¿no? Pero estas son las causas importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Siempre en estos pacientes
acá lo que dice que hay causas tóxicas que pueden aumentar este daño, ¿no? Que son el uso de AINES, el uso de tabaco, el uso de AINES y tabaco. Han encontrado, estos pacientes fuman pues bastante. Trabajadores agrícolas también he visto yo que fuman. Tabaco es daño, ¿no? Predispone a falla renal también. Y el uso de AINES por largo tiempo, ¿no? Prolongado, uso prolongado. Siguiente. Y acá ya detalló cada uno y encontraron pues que como un aspecto importante de posible causa el elevado calor y la deshidratación en estos pacientes, ¿no? El calor y la deshidratación fue una posible causa, el uso de los pesticidas también fue una posible causa, el uso de metales pesados como el cadmio, el silicio, el arsénico, el mercurio, el níquel, el magnesio, ¿no? Las infecciones por leptospira, hantavirus, también, y otros factores como son el tabaco, el smog también. También encontraron que las bebidas, hay bebidas, no sé si ustedes han visto acá, que tienen fructosa, esas bebidas que venden en sobrecito, en caja de cartón, he visto. Si tiene fructosa también, eso predispone la fructosa a daño renal. El alcohol también produce daño renal, ¿ya? El alcohol, no se olviden. Y medicamentos tipo hierbas también son algunos nefrotóxicos. Eso fue lo que encontraron. Siguiente. Y ahí hacen un resumen, ¿no? Que el alto calor produce una deshidratación y eso va a producir pues incrementa, ¿no? Aparte de la radiomiólisis, esa radiomiólisis lleva una disfunción, la deshidratación lleva una cristaluria por ácido úrico, eso aumenta la osmolaridad, incrementa la vasopresina, produce lesión tubular por los pesticidas, metales pesados, el silicio y otro, ¿no? Y todo eso lleva a la nefropatía en estos pacientes. Las infecciones que pueden ocasionar daño renal son la leptospira y el hantavirus. En estos pacientes agrícolas, ¿no? Siguiente. Listo, ahí acaba. ¿Alguna pregunta hasta acá? Miren, ustedes van a exponer cuántos son, ¿ah? Somos 5 alumnos, doctor. Ya, 4. mañana yo, miren, yo voy a exponer las primeras clases, voy a exponer examen, ya hoy hemos avanzado historia clínica, mañana vamos a hacer examen físico, luego voy a hacer alteraciones de la orina, y ustedes van a exponer un tema cada uno. Ya, todavía me faltan 2 clases, de aquí a 2 clases más, y ustedes deben exponer sus temas, que les voy a asignar. A ver, anoten. Dígame, doctor. Ya, uno es síndrome nefrótico, nefrítico. Uno solo va a exponer eso. Ok, nefrótico y nefrítico, uno solo. Perfecto. Ya, otro va a exponer infección urinaria y acceso renal. Todos juntos. Todos juntos. Correcto. Otro va a Listo. exponer hematuria. Injuria. Ok. Hematuria. Hematuria. Ok, perfecto. Hematuria. Hematuria. ¿Cuánto vamos? Vamos 3. 3, ¿no? 3. 3. Faltan 2. ¿Qué más he puesto? A ver si no me falta. El otro va a exponer litiasis renal. Muy bien. Renal. Espérate un ratito, déjame ver. Y otro es poner AGA y electrolitos, ¿ya? Gases arteriales. Listo.
Haga electrolitos. Sí. Todos Trastornos van a de sí, sodio, potasio. no, Ok. sodio, potasio no. No, Ok, sodio y potasio, eso yo voy a hacer en clase teórica. perfecto. Lo que quiero es el haga de electrolitos. ¿Cuánto es el valor normal de pH? ¿Cuánto es el valor normal del CO2? ¿Cuánto es el valor normal de bicarbonato? Me tienen que definir qué es una acidosis metabólica, qué es una alcalosis respiratoria, en qué casos, ¿no? Correcto. Y cada uno al finalizar su revisión teórica me va a presentar un caso clínico. Muy bien. Un caso clínico me va a hacer, termina, hace su revisión de infección urinaria, acceso renal y presenta un caso clínico. Hace su síndrome nefrótico nefrítico y hace un caso clínico. Correcto, doctor. Y así estamos quedando. Entonces mañana vamos a hacer práctica, mañana vamos a hacer examen físico. Muy bien, doctor. Entonces mañana examen físico. ¿La misma hora, doctor? Después de teoría de rotación. ¿A qué hora quedaremos mañana? ¿Misma hora después de teoría? Sí, ¿O a qué hora mañana puedo tiene ser? clase teórica, más bien averígame cuándo me toca mi teoría. Perfecto, en breve se lo envío. Ya tengo el Sí, cronograma. que día tengo lo programado, sí, qué día me toca. Y mañana sí, más o menos 8:30, así. O 9, de repente toman desayuno tranquilos y empezamos a las 9. Correcto, doctor. Ya, lo que sí me van a averiguar ese dato, cuando me toca mi historia, en mi clase teórica. Lean, ¿ah? Lean porque he visto que he hecho práctica con los alumnos en el grupo pasado y han salido desaprobados. De los 5 solo han aprobado 2. Y revisando, hemos revisado bastante, pero no sé qué pasa con sus colegas, no sé qué habrá pasado. Muy bien, doctor. Doctor, le acabo de enviar la programación de las sesiones y también la fecha en la que le toca a usted. Le Ya, envía un ahí, ex. ¿usted es el delegado? ¿Usted es el delegado? Sí, doctor, Pedro Almeida. Ya, entonces, doctor, con usted va a acordar la teoría, ¿no? No, lo va a coordinar con la delegada de... Yo soy delegado de práctica de... Ya, correspondiente más bien lugar. dile a la doctora que esta semana quiero hacer mis 3 teorías. Ya, Porque voy va a a haber, comunicarle. va a haber feriado largo. Sí, ok, doctor. Sí, va a haber feriado largo y esta semana tengo que acabar las teorías, ¿ah? Mañana de Voy a, repente podemos, si no hay ningún inconveniente, mañana podemos hacer clase teórica a las 9 y de luego hacemos la práctica con ustedes. voy a, voy a pedirle voy a comunicar que se comunique Denis con usted, doctor. En todo Ya, caso. dile que yo puedo hacer mañana la teoría, mañana es martes. Martes, miércoles y jueves puedo hacer las teorías en la mañana de una vez para ya que vayan, tengan tiempo para estudiar. Correcto, doctor. Se va a comunicar ella a la brevedad entonces. Y luego hacemos a las 9 la teoría y después sería pues una hora y luego hacemos nuestra práctica. Ok, Vayan preparando sus temas, ¿ah? Porque en el grupo pasado una doctora no ha expuesto haga y electrolitos y seguro eso les ha venido en el examen. No quiero excusas, ¿ah? No quiero excusas. El que no me pone está desaprobado. quedó claro, doctor. ¿Ya? Listo. Ya, entonces así vemos. Ya, nos vemos hasta mañana, doctores. Gracias. Hasta mañana, doctor.